Buenas hermanos, les saludo en el nombre del Señor a cada uno de ustedes, nuevamente encontrándonos para poder compartirles la palabra de nuestro Dios por este medio. Que el Señor bendiga sus vidas, sus familias, que Dios siga derramando sus bendiciones sobre cada uno de ustedes. Sabemos que estamos viviendo en medio de una situación tal vez muy crítica para muchos, pero en medio de eso tenemos que entender que el Señor siempre está con nosotros, que Él es fiel a su palabra y Él dijo bien claro: he aquí yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Creamos, hermanos, que Él está de nuestro lado y cuando estamos con Él tenemos la victoria conforme a su voluntad y a sus propósitos. Antes de leer el texto vamos a hacer una pequeña oración y poder continuar con la palabra, que es lo que Dios nos quiere enseñar en esta oportunidad. Señor, te damos gracias por todas las cosas que tú haces, por tu amor y tu misericordia, que seas tú obrando, que seas tú ministrando, que tu nombre sea glorificado. Gracias por este tiempo, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad vamos a leer el libro de Efesios capítulo 2, verso 20 hasta el 22. Aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En esta oportunidad vamos a hablar de creyentes sin fundamentos. La palabra de Dios es bien clara cuando dice edificados. ¿Qué significa la palabra edificados? Edificado significa construir un edificio para albergar personas. Cuando hace referencia a edificados, nos está diciendo a nosotros que tenemos que ser construidos correctamente, que tenemos que tener el material necesario para que nuestra fe sea fuerte frente a las adversidades, frente a los problemas y frente a las circunstancias. Cuando vemos esta definición de edificar, significa construir un edificio para albergar personas. ¿Qué quiere decir? Que lo que yo voy a construir, lo que yo voy a hacer, va a ser de mucha bendición, porque dice que va a albergar a otras personas. Ahora, ¿qué pasaría eso en el sentido que yo lo traslado a mi vida espiritual? ¿Cómo yo puedo, pues, construirme, como dice la Escritura, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas? ¿Cómo yo puedo edificarme? Bien claro está la palabra de Dios. Que edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Yo me voy a edificar, yo me voy a construir, me voy a hacer una persona correcta, una persona conforme a la voluntad de Dios, cuando yo tengo mi base en las Escrituras. Yo puedo escuchar a un montón de predicadores, pero tengo que tener mi base en las Escrituras. Tocando este tema de creyentes sin fundamento, pues me topo con mucha gente que a veces escucha a muchos predicadores, pero cuando no tiene una base en el fundamento de la palabra de Dios, muchos de ellos son confundidos, otros de ellos se han apartado de la iglesia del Señor. La palabra edificar también significa fundar o establecer una entidad. Fundar o establecer una entidad.
que la construcción de mi fe, que lo que va a soportarme, que lo que va a sostenerme a mí, sea algo que tenga una entidad, que yo me identifique con Cristo, que mi vida pues sea ese reflejo del Señor mismo, para la gloria de su nombre. También significa erigir, levantar. El cristiano debe ser construido, debe ser levantado sobre la fe, sobre la fe, sobre la palabra de Dios. Es el fundamento que todo creyente debe tener. Creyente pues que no tiene ese fundamento en la palabra de Dios, va tarde o temprano a apartarse del Señor. Va a escuchar, va a recibir doctrinas cerradas, enseñanzas cerradas. Mire lo que nos dice la palabra de Dios en 1 Pedro capítulo 2, verso 2. Primera de Pedro capítulo 2, verso 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aleluya, gloria a Dios. Eso es lo que está afirmando el apóstol Pedro. Desead como niños la leche espiritual no adulterada, refiriéndose a las escrituras, que la palabra de Dios que me enseñen a mí sea correcto. Pero cuando la palabra de Dios que me enseña a mí es incorrecto y que yo de repente no lo evalúo a la luz de las escrituras, esa enseñanza va a dañar mi edificación. Esa enseñanza va a quitarle valor a mi edificación. ¿Cuántas casas se han construido, pero no se han hecho una base correcta? No se le han puesto los componentes esenciales para construir esa casa. De repente lo han puesto un cemento barato, de repente han puesto ladrillos baratos, ladrillos incorrectos. ¿Cuántos edificios han caído? Y muchas veces cuántos creyentes también pueden caer, porque no son construidos, no son edificados en el fundamento de la palabra de Dios. Para muchos pues les parece bonito, hermoso de repente escuchar a muchos predicadores, a muchos maestros que enseñan la palabra de Dios, pero no investigan de qué grupo es. No investigan pues de dónde proviene. De repente es de una secta y ellos son felices escuchándolos. No, pues que tiene un mensaje bonito, enseña bien, pero de repente el fundamento no es edificado, como nos dice la palabra de Dios en los apóstoles y profetas. Cuando hablamos de apóstoles y profetas, se está refiriendo a los que existen en la Biblia, no a los que existen en este tiempo. Mire lo que dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Que la palabra de Dios no sea adulterada, que la palabra de Dios pues no sufra cambios, no salga de sus propósitos. Mire lo que nos define la palabra adulterar, el diccionario. Adulterar significa alterar o eliminar la calidad y pureza de una cosa, añadiéndole algo que le es ajeno o impropio. ¿Qué sucede cuando yo a la leche le echo un poco de agua? Yo la estoy adulterando.
Y muchas veces hay predicadores sin números que a la palabra de Dios le ponen conceptos, ideas de repente de sus sectas, de sus religiones, y enseñan la palabra. Son muy buenos predicadores, son muy buenos estudiando, pero no tienen fundamento en la palabra de Dios. Y al pobre creyente, pues, le dan una enseñanza barata. El pobre creyente queda a merced de que tarde o temprano tenga problemas y dificultades. La palabra adulterar también significa alterar o falsear el sentido auténtico de una cosa o la verdad de un asunto. Eso significa adulterar, alterar o falsear el sentido auténtico. ¿Cuántos predicadores, cuántos maestros no han hecho eso? No han falseado el sentido auténtico. Muchas veces hemos escuchado que Jesucristo es un ángel del Señor, que Jesucristo es una creación, que Jesucristo no es Dios. ¿Cuántas cosas hemos escuchado quitándole valor a la palabra de Dios? Pero necesitamos ir a las Escrituras para poder comprender y entender que estas enseñanzas son adulteradas. Por eso dice falsear el sentido auténtico de una cosa o la verdad de un asunto. Eso significa adulterar. Por eso el apóstol Pedro es bien claro, diciéndonos: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Que yo pueda escuchar la palabra de Dios pura y que no sea adulterada, buscando mis beneficios. Aleluya, gloria a Dios. A veces me llegan algunos mensajes de algunos creyentes. No los llamaría yo cristianos porque un cristiano tiene una base sólida en Jesucristo. Y como nos dice la palabra de Dios en Efesios 2, 20 al 22, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que Jesucristo mismo es la piedra, el ángulo. Yo llamaría a aquellas personas cristianos, pues, que no se han desviado de la palabra de Dios y que no escuchan cualquier tipo de doctrina, de enseñanza, tal vez poniendo los like para decir, pues, muy bueno, está bien, puede ser muy bueno, pero de repente es una enseñanza adulterada. Y a veces muchos se ve por las redes, muchas publicaciones. Hace unos días me llegó una publicación de un creyente, un hincha de Dante Gebel. Conocemos la trayectoria de este hombre. Yo lo podría decir de este payaso que solamente sube a un altar, a un púlpito, a un lugar donde tiene que exponer sus payasadas. Pero muchas veces los jóvenes dicen, pero pastor, predica bien. ¿Lo hemos analizado con la palabra de Dios, sus enseñanzas?
¿Cuál es mi concepto que yo tengo de Dios? Sí, pero llega a los jóvenes. Sí, muchas veces hasta los payasos llegan a los jóvenes. Muchas veces hasta los payasos le hacen llorar a la gente. Hasta una persona que puede hacer un teatro puede hacer cualquier cosa. Pero eso no quiere decir que Dios esté ahí. Porque cuando Dios quiere hablarte, Él te va a tocar por su Espíritu Santo a tu corazón. Pero muchas veces hay personas que son seguidoras de este hombre. Y muchas veces me gustó a mí su predicación y lo comparto con otro sin darme cuenta que estoy dañándole a la otra persona. Y si la otra persona pues está aceptando eso, le estoy dañando su fundamento. Estoy haciendo que sea un creyente pues que crea en diferentes cosas, pero no en la palabra de Dios. Necesitamos volvernos a las Escrituras, poder entender y poder comprender la palabra de Dios y no dejarnos engañar por cierto tipo de personas que solamente suben a un altar para hacer reír a la gente. Eso no queremos decir que la palabra de Dios no sea un motivo de gozo y de alegría, pero se trata de lo que quiero conseguir con el mensaje. Yo les comparto la palabra de Dios porque mi propósito es conseguir de que muchos de ustedes, pues, por medio del mensaje, puedan acercarse a Dios. Mi propósito mío no es, pues, voy a dar una prédica para que los hermanos se rían o para que los creyentes se rían, para hacerle reír a la gente. Pues no gano nada. Mi propósito es compartirles la palabra de Dios y enseñarles correctamente. A veces también tenemos creyentes que se han retirado de la iglesia porque han sido engañados por personas de alguna secta y se han retirado de la iglesia, se han retirado de un lugar donde buscaban la palabra de Dios, donde enseñaban las Escrituras, se han retirado por ciertos motivos, pero siendo engañados y se han ido a una secta. Vamos a hablar de los israelitas del Nuevo Pacto, de su líder Ataucusi, que en alguna oportunidad dijeron que iba a resucitar y hasta el día de hoy no resucita, que practican los sacrificios y descansan los sábados. Pero les voy a leer en uno de sus libros lo que dice. Mire lo que dice claramente y usted se va a dar cuenta si esto es un fundamento cristiano o no. Porque necesitamos, pues, comprender y entender si tiene fundamento cristiano, si tiene una base sólida en la palabra de Dios. ¿Cuánta gente se ha unido a este grupo, a veces siendo cristiano, siendo un creyente en el Señor, se ha apartado? Y mire lo que dice. Los incas eran hombres consagrados, tenían mucha fe. Los incas, que nuevamente me están hablando de una leyenda. Otra partecita las voy a leer. Dice, ponían las piedras en fila, oraban a Dios, levantaban el cetro que Dios le dio a Israel Cusi y luego les ordenaban para que avancen y subían a donde ellos
querían. Imagínese usted esta enseñanza que tenemos aquí. Esta enseñanza errada, esta enseñanza incorrecta que ellos enseñan. Usted puede encontrar dentro de este grupo, dentro de esta secta, de repente a una persona que pueda predicar muy excelente, que se conozca toda la Biblia. Pero usted tiene que comprender y entender cuál es la raíz de donde sale este predicador, este maestro o este engañador. Imagínese usted renunciar a su fe para ir a parar a una secta y creer este tipo de mentiras. Por eso yo lo llamo este tema creyente sin fundamento. Porque si yo no tengo fundamento, voy a ir y voy a ser llevado y arrastrado por cualquier predicador que venga y quiera engañarme. También hay creyentes que a veces escuchan mensajes de ciertos predicadores, por decirlo así, un predicador que enseña muy bien, pero su doctrina no es la correcta. Una cosa es que enseñe bien y otra cosa es la doctrina. Les estoy hablando del pastor Alejandro Bullón, de la Iglesia del Séptimo Día, un pastor muy conocedor, pero su doctrina es una doctrina torcida basada en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Pero resulta que a veces hay creyentes que comparten sus mensajes de este pastor con doctrina errada. ¿Será acaso que estos creyentes no conocen las Escrituras? A mí me da pena por este tipo de creyentes que no examinan las Escrituras. Tal vez podría comprender de niños, de creyentes que recién están empezando, pero es necesario pues siempre consultar con su pastor, con el encargado de la obra del Señor y preguntar pues a qué tipos de predicadores de repente puedo yo escuchar y que me enseñen la palabra correctamente, y que yo como creyente no pueda escuchar a todo tipo de predicador, y que al final mi fundamento sea dañado y crea en un sinnúmero de cosas, que sea una ensalada, un creyente ensalada, porque tengo todo tipo de enseñanza y que está apartado de la palabra de Dios. Es como si yo trajera a un musulmán y le dijeran que me hable de Dios. Él me va a hablar desde su punto de vista de Dios. Esa es su raíz. Yo necesito conocer la raíz del predicador. Yo necesito conocer de dónde viene ese predicador, de dónde sale ese predicador, para poder entender si de repente la palabra que me está compartiendo es correcta o incorrecta. Eso significa adulterar,
se adultera con la palabra de Dios. Se enseña incorrectamente, basado en doctrinas erradas. Puede ser muy bueno enseñando, pero, como dicen las Escrituras, introducirán encubiertamente doctrinas destructoras. Mire lo que nos dice en Juan capítulo 4, verso 22. Jesús se encuentra con una mujer samaritana y en medio de la conversación Jesús le dice bien claro a esta mujer. Juan capítulo 4, verso 22. Esta mujer era de Samaria y ella adoraba en Samaria a Dios. Ella adoraba como a ella la habían enseñado. Muchos creyentes son así. Tienen un concepto de Dios, pero no se dan cuenta que de repente están adorando incorrectamente. Y mire lo que Jesús le dice a esta mujer. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Jesús es bien tajante aquí con esta mujer. Ustedes adoran lo que no saben. Y yo podría decir en este mensaje que hay muchos creyentes que escuchan a predicadores que les están dañando el fundamento de la fe, que les están pues construyendo y están siendo edificados, que los están engañando, cuando a veces están escuchando a estos tipos de predicadores o maestros. Y que le están causando daño a usted. Y que tarde o temprano usted va a tener problemas en su vida espiritual. Porque usted no está discerniendo correctamente. Es por eso que Jesús habla con esta mujer samaritana y le dice: tú adoras lo que no sabes. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. La salvación viene de las Escrituras, y en las Escrituras está plasmado ahí lo que se tiene que hacer. Dios nos dio la palabra de Dios. Esa es nuestra fuente. Mire lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. 2 Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17, dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Quiere edificarnos. Quiere por medio de su palabra redarguirnos, quiere corregirnos, quiere instruirnos para ser conforme al corazón de Dios. Pero necesitamos la fuente. La fuente es la palabra de Dios. Necesitamos conocerla para poder entender y comprender en qué fundamento estamos. Necesitamos analizar el origen de aquellos predicadores que escuchamos para poder comprender las Escrituras. A cada uno de los oyentes les digo: analicen bien las Escrituras, analicen bien las predicaciones. Creyente sin fundamento es un mensaje en el cual se trata de corregir al creyente para no escuchar
a cualquier predicador barato, a cualquier payaso que quiera solamente hacerle reír a la gente, sino que le enseñe correctamente las Escrituras. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos, y que Dios los acompañe. Analice las Escrituras, analice el mensaje que esté escuchando, para que tenga un fundamento sólido y Dios sea glorificado. Aleluya, gloria a Dios. Que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes.